Toni Escanelles, La Persiana, IB3 Ràdio. I de quan són les 4 i 8 minuts, vos ho dèiem, parlarem de viatges i fins i tot de viatges en el temps. I tot gràcies al nostre convidat d'avui, que és Nicolás Moragues. Com anam? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. I ell és secretari i tresorer d'una nova societat, se diu la Societat Hispànica de Jules Verne, Julio Verne. Sí. Per què no mos expliquem en què consisteix aquesta associació? Bueno, nos reunimos una serie de personas a nivel del mundo hispánico que estudiábamos la figura de Julio Verne, ¿no? Bueno, todo surge a raíz de estas conversaciones, sobre todo a través de internet, puesto que son personas que engloban todo lo que es la cultura hispánica, ya sean países de América Latina, América del Norte, España mismo, y creemos que existe la necesidad de crear una asociación en la que nos podamos sentir representados todos los de la cultura hispana, que nos apasiona la figura de Julio Verne. Hasta ahora no existía ninguna. Existen en un montón de países, están en Alemania, en Gran Bretaña, en Canadá, Estados Unidos, incluso en Croacia o Polonia, pero de los países de habla hispana no existía ninguna asociación, ninguna sociedad que pudiese representar a todas estas personas. Entonces, vista la necesidad, decidimos crear la Sociedad Hispánica Julio Verne. I amb quins objectius neix aquesta societat? Los objetivos son bastante claros. Nosotros nos dedicamos al estudio, análisis y divulgación de lo que es la vida y la obra del escritor francés Julio Verne. I d'on neix aquesta passió per aquest autor? De llegir la seva obra? Ha leído algo de Julio Verne. Yo de pequeño leía mucho. Hubo un tiempo que después lo dejé y ahora de adulto lo he vuelto a retomar. Y claro, ya no lo ves con los ojos de un niño, a pesar de que cuando lo leas vuelves otra vez a tu infancia, vives las aventuras, las emociones, esos viajes extraordinarios que realizan, pero vas un poquitín más allá, lógicamente a través de la experiencia de la vida, pues todo te lleva a analizarlo y a intentar profundizar un poquitín más en la figura de este autor. Claro, ahora ya no solamente es leerlo y disfrutarlo, que lo seguimos haciendo, sino que es buscar un poco más allá, buscar hacer comparaciones transversales, paralelas, con otros autores, contextualizándolo en un momento histórico en concreto, en un montón de circunstancias que te llevan a profundizar en este personaje. I quantes persones vos heu trobat per muntar aquesta associació a mans de Jules Verne? Mira, lo que es la junta directiva está compuesta por Ariel Pérez, que es nuestro presidente, que es un cubano que está residiendo en Canadá. Es a nivel hispánico la persona que más sabe de Julio Verne en todo el mundo, y te diría que en cualquier otro aspecto está entre los top 10, ¿no? Por así decirlo. Tenemos también como un vicepresidente a Cristian Tello desde Perú, y tenemos como vocales a Israel Almanza en México, Pascual Bernat en Barcelona y yo como secretario y tesorero aquí. I doctor en història també. I doctor en història també, sí. És curiós perquè hi ha algunes llegendes que comenten que Jules Verne hauria passat per Mallorca, hauria estat a Mallorca. D'això en teniu constància? ¿O simplement una leyenda? Mira, yo precisamente ahora estoy haciendo a título personal, pero también para la sociedad, una investigación sobre si finalmente Julio Verne llegó a recalar en nuestras islas o no. En lo que es su biografía, y sobre todo su bibliografía, se hacen constantes referencias
a las Islas Baleares, en muchos libros, a través de muchos personajes y circunstancias. Todo hace suponer que tenía un conocimiento de las islas que puede hacer suponer que realmente llegó a estar aquí. Yo, dentro de lo que es la investigación que estoy llevando a cabo, de momento no he encontrado ningún indicio. Es decir, he estado buscando en el cuaderno, por ejemplo, en el cuaderno de bitácora de uno de sus barcos, que está en posesión de un afamado coleccionista y estudioso de Julio Verne, que se llama Piero Góndolo de la Riva, que además es socio de honor de la Sociedad Hispánica Julio Verne. No consta que estuviese en su cuaderno de bitácora, pero bueno, he intentado buscar en las autoridades portuarias de todos los puertos de Baleares. Pasa es que los archivos del año 1880 ja no existen. A més, es parla que fins i tot hauria pogut visitar les coves del Drac, perquè s'ha trobat un llibre de visites que tal vegada era ell o una persona que es va fer passar per ell. Clar, no s'ha pogut comprovar això. Existe la firma, está efectivamente, como tú dices, en el libro de visitas de las cuevas de Artà, en fecha 17 de septiembre de 1877, donde figura su nombre. Lo que, si comparamos la firma que figura con su firma auténtica, pues podria existir ciertes discrepàncies. També hi ha qui diu que hauria anat una hora baixa al Mar i Terra, en aquest teatre restaurat, a veure una sarsuela. Efectivamente, eso salió publicado, si no recuerdo mal, Diario de Mallorca. En el Diario de Mallorca, efectivamente. Pero bueno, tampoco se tiene constancia de que eso ocurriera. Existen otros detalles interesantes. Él conoció personalmente al archiduque Luis Salvador. Y sí se tiene constancia de que se intercambiaron cartas, y de hecho que el archiduque le envió una carta a la cual él se pudo documentar para narrar una serie de aventuras que ocurrieron en Palma. Por ejemplo, en la novela Clovis d'Ardentor hay un episodio que ocurre en Palma, por las calles de Palma, y habla de la cultura balear, de la historia nuestra, de las costumbres, del modo de vestir, perfectamente documentado. Es decir, casi podrías estar leyendo, te va diciendo calle por calle por dónde va ocurriendo la acción, como si realmente hubiese estado aquí, pero todo parece indicar que se inspiró, se documentó con la novela que le dio el archiduque. És curiós, no?, perquè sembla que en la globalització és quan hem inventat tot això de poder-se documentar i poder escriure de coses sense haver-hi estat. En el cas de Verne és evident, a més de per això, a més de que se podria documentar gràcies a llibres que li enviava, per exemple, el mateix arxiduc, sinó que també era un gran visionari, no? Se'l coneix precisament per prediccions que en el final s'han acabat complint. Es cierto, hay bastantes de sus predicciones que no estaban y llegó a esas conclusiones. Pero también es cierto que su principal vocación era la de difundir la ciencia entre toda la gente. Es decir, cuando él habla del submarino, en 20.000 leguas de viaje submarino, por ejemplo, el submarino ya existía, no es que lo inventara él. Lo que pasa es que pertenecía a una élite científica determinada. Él se documentaba muchísimo a la hora de escribir sus novelas, y su voluntad era la de transmitir, mediante aventuras, mediante diversión, a todo el mundo, a toda la gente, esta ciencia que ya existía. Claro, él luego ponía en marcha su imaginación e intentaba llegar un poco más allá de donde se estaba en ese momento. Eso es uno de sus grandes logros, porque la ciencia era hasta donde era, pero él, viendo lo que existía, ya podía predecir un poquitín hacia dónde irían las cosas. Pràcticament un humanista, no? Vull dir, si era capaç de fer prediccions en la ciència que contava en aquell moment. Yo he llegado a decir que hasta a mí me parece un escritor renacentista, porque aparte de humanista, trató temas de ciencia, no solamente de humanidades, sino también de física, de biología, de química. Como te he dicho antes, todas lo que son sus novelas están absolutamente documentadas con una base científica sólida, que eso es una de las grandes diferencias que tiene, por ejemplo, con el otro gran famoso escritor H.G. Wells, que lo engloban dentro de la ciencia ficción. La diferencia radica en que las novelas de Verne pueden ser demostradas científicamente, mientras que la ciencia ficción pues va más allá de lo que existe. I vos que el coneixeu bé, penseu que se pot parlar d'ell com a fins i tot se parla com una espècie de Nostradamus, no? Fins i tot penseu que era un gran estudiós o que realment és que tenia dots per preveure el futur? No, yo, en mi opinión, considero que lo que él tenía era mucha información
mucha documentación. Molta més que contemporanis seus, ¿no? Sí. Vull dir, devia ser un gran estudiós. Él frecuentaba muchísimo bibliotecas especializadas, tenía miles de fichas en las que iba tomando notas de los avances científicos del momento y lo conjugaba todo para construir pues esas novelas de viajes extraordinarios que tanto nos apasionan. Es cierto que hay una serie de cuestiones como el tema de Internet, por ejemplo, como se puede deducir a día de hoy, el tema del fax. Todas esas cuestiones no existían ni había previsión de que fueran a existir. Claro. Y él adelantó pues el enviar documentación a través de la electricidad. Eso sí es cierto, pero bueno, en su conjunto, en su inmensa mayoría, él lo que hizo fue divulgar la ciencia entre todo el mundo. Ciència i també ciència-ficció. Fou un dels pioners de la ciència-ficció. Bueno, sí, como decía antes, se le suele englobar junto a H.G. Wells dentro de lo que es la ciencia ficción, pero Mato que en un momento es irdemostrable. No se puede demostrar que se pueda llegar hasta cierto punto. Él lo que hacía era partir de una base científica demostrable. Hay que desmitificar un poquitín el tema de que fuese uno de los pioneros de la ciencia ficción, pero bueno, esos son detalles porque al fin y al cabo su obra fue más allá del momento contemporáneo que vivia. Clar. Penseu que la història ha estat justa amb Verne, No. perquè realment Ventura no és tan considerat com una vegada que se l'estudia un poc, realment. Sí, es cierto. Él pronunció una frase que dijo: soy el más desconocido de todos los hombres. Carai. Dijo esa frase y en ese momento era archiconocido. Actualmente, incluso a día de hoy, después de Agatha Christie, es el segundo autor más traducido de todos los tiempos. Sus novelas en vida ya se vendieron a miles, pero aún así siempre se le clasificó como un autor para niños, para jóvenes, literatura juvenil. La realidad es que, y retomando la frase que él dijo, soy el más desconocido de todos los hombres, es que a día de hoy los estudios que se están haciendo por gente muy especializada por todo el mundo, sobre todo en Francia, que es un personaje nacional reconocido, van más allá. Si lees entre líneas, si realizas comparativas con otros textos, ves la profundidad de sus escritos y la calidad. Y él, un tema que le dolió muchísimo es que no fuese reconocido dentro de la Academia Francesa de la Lengua. No fue reconocido ni se le dio el título. Y eso a él le dolió muchísimo, porque él consideraba que su literatura era pues como la del que más, como la de Dumas o como cualquier otro. És curiós, ara dèieu això de joves, ara me venen records d'infantesa, que teníem una col·lecció nostra que se deia Superjoyas, precisament, i eren còmics de les novel·les d'en Jules Verne. Sí. Dèieu que és un autor juvenil. Pot ser per aquest punt de ficció se l'ha considerat sempre un autor juvenil quan no ho ha estat? Claro, el momento histórico que él vivía, las novelas que hacían los grandes literatos franceses se iban más allá de lo que él hacía. Él abrió una nueva vía de literatura. Entonces digamos que lo postergaron un poquitín, como diciendo, bueno, esto no es literatura seria. Claro. Pero bueno, con el paso de los tiempos hemos podido comprobar y se ha reconocido a nivel mundial que la obra, el legado de Verne es monumental, es histórico. ¿Quién no conoce novelas como La isla misteriosa, 20.000 leguas de viaje submarino, La vuelta al mundo en 80 días, Los hijos del capitán Grant? Todo el mundo escuchamos estas novelas y todo el mundo las reconoce. Si yo te comento, dime 5 novelas, 10 novelas famosas de un autor contemporáneo, de un autor contemporáneo, pues tienes que pararte a pensar, sí. o de cualquier otro clásico tradicional. I era efectivament un gran viatger, Jules Verne? Sí, sí. Existe el mito de que escribió sin salir nunca de su despacho, pero no es cierto. Llegó a estar en Estados Unidos, viajó hasta las cataratas del Niágara, tuvo 3 barcos, el San Michel 1, el 2 y el 3, cada vez a medida que iba teniendo más ingresos, pues más grande el barco, y realizó varios cruceros navegando por lo que era toda la zona del Atlántico Norte, por el Mediterráneo. Vamos, le encantaba, era un apasionado del mar, de hecho. Era su pasión frustrada. Él quería ser marinero, no pudo llegar a serlo, su padre le hizo estudiar letras en París, y bueno, al final pues tiró por el camino de la literatura, pero bueno, siempre quedó ese sueño
se hizo marinero, y eso él siempre lo admiró muchísimo. I poder fer la volta al món en 80 dies. Sí, ja li hauria gustat, ja, sí, no? pobrecita. Dèieu aquests títols, no? I a tots ens són familiars, però quina és la petita obra de Jules Verne? És possiblement poc coneguda. No sé si va escriure moltes altres novel·les de no tant de calat, pot ser, i també molt interessants. En recomanaríeu alguna, fins i tot? Hay muchas. De hecho, su gran obra es conocida como Los viajes extraordinarios. Está compuesta de 63 obras. Pero aparte hay ensayos, hay narraciones, hay otro tipo de, incluso poemas, hay muchísima literatura. Sacó 100 y pico libros, no sabría decirte, son muchísimos los que hay. Y si yo tuviera que recomendar, no me los he leído todos, y en parte eso me alegra. Me alegra por saber que aún me quedan varios libros por leer y poder disfrutar. I també complicat d'arribar a llegir tota l'obra. Sí, es muchísima, pero yo personalmente recomendaría dos, y porque nos atañen a los Baleares. Una es Clovis d'Ardentor, donde un pasaje importante de la obra ocurre en Palma. Es una obra muy divertida y con mucha acción, como todas las de Verne. Y otra que está calificada de entre las demás de ciencia ficción, que se llama Héctor Servadac, y la que Formentera también tiene un papel importante. Quina... És a dir, penseu que en els altres països, heu dit que hi ha membres de molt d'altres països dins d'aquesta societat. Nosaltres, Ventura, perquè el que dèiem, no? Hi ha novel·les que parlen de les Balears, se li té certa pressi, però és així a tot el món? Vos sentiu molt agermanat en la resta de membres de la societat? Pues lo cierto es que sí. A día de hoy representamos en la sociedad hispánica Jules Julio Verne, 11 nacionalidades en estos momentos. Y es conmovedor ver cómo despierta el interés en todos estos otros países. La gente, a través de Facebook, a través de Twitter o a través de nuestra propia página web, mandan muchos comentarios, y la gente se sigue sintiendo muy identificada con Julio Verne. Les gusta muchísimo, y siempre, quieras o no, pues te retrotrae un poquitín a tu infancia, que es cuando lo leíamos a través de libros más fáciles, pero cuando se retoma la lectura siendo más adulto, la gente reengancha nuevamente. A banda també de cinema, vull dir, hi ha milers d'adaptacions, no? I fins i tot de totes les èpoques. Cine sigue saliendo, salió y sigue saliendo. Claro. Además, cabe destacar que es indirectamente precursor del cine como lo entendemos hoy en día. El gran cineasta Méliès, el francés, en un momento dado, el gran invento de los hermanos Lumière, digamos que cae un poco en lo cotidiano, que es grabar el día a día sin más intención. Claro. Y Méliès lo que hace es llevar, digamos, el cine a su aspecto de ciencia ficción, de aventuras y de efectos especiales, sobre todo. Y la gran novela que todos identificamos a Méliès, del viaje de la Tierra a la Luna, que lo coge de Julio Verne. Entonces, indirectamente, pues también ayuda un poco. Y a día de hoy siguen saliendo novelas, el viaje al centro de la Tierra, bueno, reinterpretaciones un tanto hollywoodienses, pero bueno, al fin y al cabo nunca muere, sigue estando sempre... Jo precisament vos volia demanar això. Jo ara vos recordava aquests còmics que tenia de petit, xerràvem del cinema. Potser s'ha perdut la qualitat literària de Jules Verne en tantes i tantes adaptacions que s'han fet. Cierto que cada cierto tiempo se va realizando readaptaciones. Hace poco ha salido una nueva reinterpretación, o con una nueva traducción, y además con ilustraciones de 20.000 leguas de viaje submarino. No sé si está bien que lo diga, pero lo ha sacado la editorial nórdica, y la verdad es que ha sacado un trabajo muy bueno. Hay muchas editoriales que piensan que cada generación tiene que hacer su propia traducción, porque el lenguaje tiene que ir adaptándose a la realidad de cada momento. Y a mí me parece acertado. Ha sacado este nuevo libro con unas ilustraciones preciosas, fantásticas. Se hizo la presentación en Barcelona hace escasamente un mes. Y en mi opinión és una bona idea. És un dels objectius d'aquesta societat, el fet d'acotar el que realment Jules Verne.
Sí, exacto. Nosotros ahora mismo tenemos nuestro propio sello editorial, se llama Ediciones Paganel, en la que vamos a editar tanto novelas que no hayan sido todavía traducidas al castellano, como después trabajos hechos por nosotros mismos. Nosotros mismos, de una manera o de otra, pues tenemos el interés para hacer una investigación y luego sacarla en formato papel, y tenemos nuestra propia edición, nuestra propia editorial. Y efectivamente, una de las labores que tenemos que hacer, que estamos trabajando ya en ello, es el ir cogiendo libros y libros de colecciones y destacar en nuestra página web cuáles son las más fieles al relato original. I tot això neix des d'aquí, des de les Balears, tot i que comentaven que és una societat internacional i que hi formen part gent de molt de països. Ho creeu des d'aquí? Bueno, la sede social la tenemos aquí, en Baleares, en Marratxí concretamente, pero me gustaría destacar que el carácter es absolutamente internacional, es decir, por una serie de circunstancias, porque digamos que España vertebra la cultura hispánica. También hay países muy potentes como México o Argentina que también podrían haber sido, pero el hecho de su posición geográfica dentro de Europa, que es el mundo donde realmente se mueve la cultura por este tipo de investigaciones, pues nos llevó a decidir que la crearíamos en España. Y dentro de España, pues yo como representante decidimos fundarla pues aquí, lógicamente, en Baleares. I avui mateix, avui dijous, a l'Ajuntament de Marratxí feis la presentació en societat. Efectivamente, ha estado presente el alcalde, el concejal de Cultura. Nada, ha sido un momento precioso. Han venido varios medios, vuestros compañeros, ha sido muy ameno. Hemos hecho una presentación, hemos mostrado la revista que producimos nosotros mismos. Es una revista que sacamos 3 veces al año y que con el pago de la cuota pues va a cada uno de los miembros de manera gratuita, quienes además pues también tienen descuentos para participar en un montón de eventos que tenemos en marcha, entre ellos el primer Congreso Internacional Verniano que vamos a realizar en Barcelona del 4 al 6 de septiembre de este año. Carai. En colaboración además con entidades tan potentes como el Institut d'Estudis Catalans o la Societat Catalana de Historia de la Ciencia y la Técnica, y con el soporte de la Universidad Autónoma de Barcelona, la Universidad de Barcelona, Pompeu Fabra. Van a venir un montón de entidades públicas, incluso la Biblioteca Nacional de Cataluña también participa en el evento. Estamos moviendo muchos hilos y va a venir gente de todo el mundo a este congreso que está ya, ya están abiertas las bases para incluso para presentar propuestas. Aquesta societat neix amb idea de créixer, però és més que evident que sí, ¿no? Bueno, la verdad es que cuando uno empieza una acción como esta con tantas ganas, con tanta ilusión y con tanta pasión, porque al fin y al cabo esto es una asociación sin ánimo de lucro, aquí nadie está para lucrarse, esto está para compartir todos un proyecto en común, pues todo el mundo aporta, aún más si cabe, su semillita para que esto llegue a buen puerto. I a nivell particular, en comentar que vostè és doctor en Història, té alguna cosa a veure el seu doctorant amb la figura de Jules Verne o no? No, no tiene nada que ver. No. Yo soy especialista en Cuba, la Revolución Cubana, pero bueno, dentro del abanico de intereses particulares de cada uno, pues... I vos vau doctorar aquí, a la universitat d'aquí? Sí. També podríem dedicar una altra entrevista a la qüestió en seu expert, però realment si història deu passar per Jules Verne, no? És un home que retrata tants i tants de moments que imagino que també vos deu estar molt útil a nivell personal i professional. Pues es una buena puntualización. Yo siempre me he parado a pensar en ello y claro, quieras o no, de formación profesional, cuando lees un libro dices, hombre, esto como fuente histórica es interesante. Entonces realizas diciendo voy a hacer una comparativa. Coges libros especializados en historia de la época y llegas a la conclusión de que efectivamente lo que narra Julio Verne desde un punto de vista histórico es correcto, es exacto. Es decir, es sorprendentemente que los libros de Julio Verne en un momento dado se pudiesen llegar a utilizar como fuente de información. I se mos acaba el temps. Nicolás Moragues, secretari i tesorer d'aquesta societat hispànica Jules Verne, moltíssimes gràcies per haver-nos contat aquesta iniciativa. A vosaltres. Sabeu que teniu la persiana oberta per sempre que hi hagi alguna cosa que dir, alguna notícia, vengueu i la mos conteu, Pues muchísimas gracias. Ara escoltarem una cançó que
arribaríem a fer-la lligar. Parla de submarins i, clar, Jules Verne d'això en sabia molt. Toni Escanelles, La Persiana, IB3 Ràdio. Escoltes IB3 Ràdio. Alcúdia, Andratx i Sóller, 89.2.